En este segundo diseño metodológico, formularemos preguntas de investigación y vamos a identificar las variables. Para ello, recurrimos a un video para que nos dé una idea el cómo podemos formular la pregunta de investigación. Atentos al siguiente video. Como habrás visto, el primer paso es formular la pregunta de investigación. Y para poder formularla, te enseñaré una serie de trucos que te ayudarán a hacer esta tarea. Primero recordemos varios conceptos. Primero, el enfoque de investigación. En la investigación podemos tener dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Ya los conocemos de antes. El cuantitativo suena a cuánto, a cifras, a cuantificar. Y el cualitativo suena a cualidades. Por lo tanto, en el cuantitativo medimos y en el cualitativo entendemos. Entender el enfoque de investigación que queremos trabajar nos ayudará a formular la pregunta de investigación. No es lo mismo preguntar ¿cuántas frutas hay en una finca? Que cómo son las frutas que hay en una finca. Observemos las características que tienen estos dos enfoques. El cuantitativo mide el fenómeno, mientras que el cualitativo lo entiende. Entiendas el fenómeno como el objeto de estudio. Como el cuantitativo mide cifras, números, cantidades, debe usar la probabilidad y la estadística para que el método científico dé un valor informativo correcto. Por ejemplo, si queremos estimar la cantidad de frutas que hay en una finca, ¿debo contarlas todas o usar un método estadístico apropiado para estimar cuántas frutas totales hay en esa finca? Mientras que en el cualitativo, como vamos a entender cómo son las frutas o qué cualidades tiene el objeto de estudio, no medimos, simplemente hacemos análisis, observaciones, comparaciones, entre otros instrumentos. Cuando estás haciendo un trabajo cuantitativo, ya tienes una pregunta previamente establecida. Por ejemplo, volvamos al caso de las frutas. Si queremos saber cuántas frutas hay en una finca, esta pregunta está previamente establecida. Porque si no, no sabríamos qué ir a medir. Empezaríamos a medir cuántos árboles hay, la altura de los árboles, cuántas frutas hay, cuántas casas hay, cuántos perros. Pero como ya tenemos la pregunta, ya sabemos qué medir. En cambio, en el cualitativo, podemos tener una pregunta previamente establecida y mientras investigamos podemos obtener otras preguntas. Por ejemplo, podemos averiguar cómo son las frutas que hay en la finca y mientras las investigamos podemos averiguar o podemos descubrir más preguntas, por ejemplo, ¿por qué razón tienen un tamaño indicado? Las preguntas que pueden surgir en una investigación cualitativa pueden no resolverse, puede ser simplemente una curiosidad que se abra para otras investigaciones. Las investigaciones cualitativas suelen usarse para explorar qué preguntas hacer sobre un determinado objeto de estudio. La información resultante de estos dos enfoques de investigación nos permiten comprender el objeto de estudio desde distintas formas. Ninguno de los dos métodos es mejor que el otro, los dos se complementan. Y cuando tú en una investigación utilizas cuantitativo y cualitativo, se llama una investigación de enfoque mixto. Y eso también variará el tipo de pregunta que vas a hacer en la investigación. Otro tema que podemos recordar es que la pregunta de investigación se relaciona con preguntas de conocimiento. Cuando no sabemos algo, lo debemos investigar. Si necesitamos conocer algo, es la necesidad de un proyecto de investigación. Y por eso te enseñaré a continuación una herramienta muy útil para ver cuáles son los diferentes procesos cognitivos en los que puedes trabajar. Esta herramienta se llama la taxonomía de Bloom y en la versión del 2001 presenta 6 procesos cognitivos que te voy a mostrar en la imagen. Como puedes ver, existen procesos cognitivos como comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Y de todos estos procesos podemos hacer trabajos de investigación, preguntas de conocimiento. Por ejemplo, si queremos comprender, las preguntas de investigación serían tipo ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se compara? Entre otras. Lo que queremos es comprender el objeto de estudio. Si queremos hacer una investigación sobre cómo aplicar algo, las preguntas serían tipo ¿cómo se usa? ¿Qué ejemplos de aplicaciones hay? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se aplicaría? Entre otras. Si queremos analizar, las preguntas serían tipo ¿cuáles son las partes o los rasgos de? ¿En qué aspectos está? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué motivos hay? ¿Qué causas hay? ¿Cómo se justifica? ¿Qué evidencias hay? Entre otras. Si queremos evaluar, las preguntas de investigación serían tipo ¿cómo se comprueba? ¿Qué es mejor? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se justifica? Entre otras. Y si queremos crear, las preguntas de investigación serían tipo
qué cambios hay, qué se mejora, qué pasa si, qué se propone, cómo se formula, entre otras. Como puedes ver, de acuerdo a los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, puedes formular muchos tipos de preguntas de investigación. Similar ocurre con los tipos de investigación. Como puedes ver, hay muchos tipos de investigación: descriptiva, experimental, de diseño, entre otras. Y cada una de ellas tiene un objetivo distinto. Por lo tanto, de acuerdo al objetivo que tú quieras hacer en tu investigación, varía tu pregunta de investigación. Esto es muy importante. En los libros y en los cursos nos suelen decir que lo primero que debemos formular es la pregunta de investigación. Pero en la práctica, nosotros no formulamos así los proyectos de investigación, porque puede surgir una pregunta que no podamos responder. Por ejemplo, si yo quiero comprender el comportamiento humano de la cultura iraquí, por más interesante que sea, desde Colombia me queda imposible o muy difícil responder a esta pregunta. Por lo tanto, antes de formular la pregunta de investigación, debemos observar cuáles son nuestras capacidades investigativas, cuáles son los métodos que queremos hacer, debemos hacer o sabemos hacer. Pero sigamos aprendiendo lo que se necesita hacer para la pregunta de investigación y más adelante te enseñaré por completo cómo formular la pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener una pregunta de investigación? Primero, deben ser claras y precisas. Entre más exactitud tenga la pregunta de investigación, más probabilidad de éxito tendrás de que tu proyecto termine con éxito. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la estatura promedio de las personas que viven en una ciudad, tengo que analizar a todas las personas o aplicar algún instrumento estadístico para poder medir el promedio de todas las personas. En cambio, si le doy más precisión al proyecto y en vez de consultar la estatura promedio de todas las personas de una ciudad, quiero establecer la estatura promedio de todas las personas de un barrio, al darle esa precisión se reduce la población y va a ser más fácil que el proyecto llegue a fin con éxito. Entre más grande sea tu pregunta de investigación, más trabajo tendrás. Y como estamos aprendiendo a investigar, lo mejor es que empieces por algo corto, por algo pequeño que tú puedas realizar. Estas preguntas deben dar respuestas abiertas, que no sean dicotómicas, es decir, que su respuesta no sea ni sí ni no, sino que den un amplio espectro informativo, porque para eso vamos a investigar, no para un sí y un no, sino para comprender, cuantificar, entre otras. Y recuerda que la pregunta también se puede formular de acuerdo a la metodología que estés usando, es decir, la pregunta la podemos formular de acuerdo a los objetivos y a las actividades que nosotros sabemos hacer, y eso tenlo muy presente. Ahora, cuando ya tengamos claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras actividades, podemos formular la pregunta siguiendo la siguiente estructura. Lo primero es una frase de inicio interrogativa. Esta frase comienza con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficios? ¿Qué causas? ¿Qué perjuicios? Entre otros. Con esto, obviamente, empezamos una pregunta. Luego debemos colocar cuáles son las variables de estudio. Puede ser una o pueden ser múltiples. Cada variable debemos detallarla con cualidades y un contexto. Esto nos facilitará darle precisión al proyecto de investigación desde la descripción de las variables. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la estatura promedio de las personas que estudiar la estatura promedio de las personas entre 30 y 50 años de la ciudad de Medellín, que están ubicadas en la comuna 2, que trabajan. Al agregar más cualidades y más contexto a las variables, se hace más fácil entender la pregunta de investigación. Cuando trabajamos con dos o más variables, debemos establecer la relación que hay entre ellas. Esta relación se hace con una frase de vínculo que puede ser cómo se relaciona, cómo influye, qué incidencia hay entre ambas variables o como sea que se relacionen. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De qué manera la economía familiar influye en la deserción escolar de los alumnos del segundo año de la educación de una institución en el año 2018? Como puedes ver, el ejemplo tiene claramente cuáles son las partes que te acabo de dar de la estructura de la pregunta. Veamos otro ejemplo. ¿Qué características tienen las aplicaciones de realidad aumentada diseñadas para películas de terror de Viernes 13, publicadas en español y en inglés en carteleras de cine en la ciudad de Medellín? Como puedes ver, tengo variables que dependen unas de otras. En este caso, las aplicaciones de realidad aumentada dependen del tipo de película y quiero explorar cuáles son las aplicaciones en las películas de terror de Viernes 13. Por supuesto, estos ejemplos son hipotéticos. Es claro que la pregunta de investigación depende de los objetivos, de las actividades que queremos hacer,
de nuestras capacidades. Así que aunque en estos momentos te doy una estructura, te recomiendo que sigas viendo los videos de cómo formular el objetivo y cómo desarrollar la pregunta de investigación a partir de los objetivos para que aprendas una forma fácil de generar la pregunta de investigación para ti que apenas estás aprendiendo a investigar. Cuando tengas mayor experiencia, mayores habilidades, podrás formular N tipos de preguntas de investigación. Este video nos puede ayudar a formular la pregunta, así que tomaremos todas las consideraciones y trabajaremos con nuestros datos. Muy bien, se te propone que utilicemos este cuadrito, a ver si nos puede ayudar para formular mejor nuestra pregunta de investigación y también delimitar muy bien nuestras variables. En esta primera columna te voy a pedir de que consideres un término como qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto, cuáles, por qué, para qué, beneficios, perjuicios y otros más. En este caso yo estoy considerando cómo influye. En la segunda columna, donde está el objeto principal, es lo que voy a medir. En otras palabras, va a ser mi variable dependiente, ¿sí? Las cualidades, ¿qué voy a conseguir con eso? Entonces yo lo que quiero conseguir es una reducción, ¿sí? Reducción en el porcentaje de la grasa corporal. ¿Dónde lo estoy aplicando? ¿Cuál va a ser mi contexto? El Coarcusco. Y el método que voy a utilizar para la reducción va a ser el método HIT. Mi población va a ser estudiantes con sobrepeso. A esa población voy a atacar, ¿no? O con esa población voy a trabajar. Porque pienso que es importante, porque es una necesidad del estudiante el que tiene que conseguir su peso ideal. ¿Qué tiempo me va a durar todo el proceso? 2 semanas o 14 días. Y también estoy incluyendo un plan de entreno, ¿no? Que se considera un microciclo. Entonces vamos ordenando la pregunta de investigación. En este caso, con todo lo que he considerado, yo podría realizar o plantear el siguiente problema. ¿Cómo influye el método de entrenamiento HIIT durante 14 días en la reducción del porcentaje de grasa corporal en estudiantes con sobrepeso de 14 a 15 años de edad del Coarcusco? Sí, entonces estoy siendo lo más preciso que pueda. Para delimitar las variables, ya les dije, para que no haya confusión, el objeto principal siempre va a ser considerado como nuestra variable dependiente, ¿sí? Puede que haya otras técnicas, pero yo te voy a recomendar esta. En todo caso, el porcentaje de grasa corporal va a ser nuestra variable dependiente porque vamos a medir, ¿sí? Va a ser medido a través de un lipocalibre. Ojo, cuando vamos a poner la variable dependiente, también hay que considerar el grado de precisión. En este caso, utilizamos, ¿no?, lo siguiente, el más menos 0,5 milímetros, que es la unidad de medida, digámoslo así. Entonces, cuando yo voy a hacer, después de realizar, ¿sí?, un entrenamiento HIIT, voy a hacer la medición del porcentaje de grasa corporal. ¿Y dónde se van a notar las modificaciones o en quiénes se van a notar las modificaciones? En los estudiantes con sobrepeso. Entonces, si hacemos uso de esta relación de causa y efecto, nos podemos dar muy rápidamente cuenta, ¿no?, que sería nuestra variable independiente porque es lo que se va a modificar. En nuestro segundo ejemplo, ¿sí?, estoy considerando el término cómo influye. Mi objeto principal va a ser el porcentaje de grasa corporal. Las cualidades también va a ser la reducción, el contexto Coarcusco, el mismo método va a ser el método HIIT, la población, los estudiantes con sobrepeso. Pero lo vamos a plantear la variable independiente, o vamos a delimitar la variable independiente de otra manera, ¿sí? Va a seguir siendo la misma pregunta. ¿Cómo influye el método de entrenamiento HIIT durante 14 días en la reducción del porcentaje de grasa corporal en estudiantes con sobrepeso de 14 a 15 años de edad del Coarcusco? Entonces, ya sabemos, ¿sí?, dónde está la columna de objeto principal va a ser siempre mi variable dependiente porque vamos a medir, ¿sí? Entonces, después de realizar este método HIIT, nuevamente voy a medir el porcentaje de grasa corporal a través de un lipocalibre. ¿Y dónde voy a notar las modificaciones? Cuando yo voy a tener puntos de medición en el cuerpo, como en el pliegue bicipital, el pliegue tricipital, el pliegue subescapular, el suprailíaco, el pliegue del muslo, el pliegue abdominal, el pliegue del pecho, el pliegue axilar y el pliegue de la pierna. Ahí me voy a dar cuenta
las modificaciones. O sea, son dos maneras distintas, ¿no?, en la cual puedo delimitar la variable y puedo notar las modificaciones. Para hacer otro ejemplo, ¿sí? Dentro de la columna acerca de la pregunta, considero el término como. Mi objeto principal va a ser la temperatura corporal y de la piel. Las cualidades va a ser que quiero que haya un cambio, ¿sí? No tengo un contexto para la aplicación, ¿sí?, pero sí tengo métodos, ¿sí? El punto de medición en el cuerpo del bíceps, antebrazo, parte baja de la espalda, para hacer la medición corporal a la altura del oído. Mi población va a ser 6 varones de 16 a 17 años de edad. Y el tiempo que voy a realizar esta prueba es de un día. ¿Se recuerdan todos estos datos? Es del trabajo de investigación que les di para que puedan repasar. Entonces la pregunta de antemano es la misma, pero vamos a ver si algo nos ha servido esta tabla para poder identificar algunos aspectos. La pregunta es, ¿cómo cambia la temperatura corporal y de la piel de 6 varones de 16 a 17 años de edad al pedalear durante 20 minutos en una bicicleta estática a 75 revoluciones por minuto? Sí, entonces rapidito me voy a la columna de objeto principal y ya sé que es la temperatura corporal de la piel, ¿sí? En este caso, indicamos lo siguiente en nuestra variable dependiente, la cual vamos a medir. La temperatura de la piel, que va a ser medida mediante un termómetro portátil. Y la temperatura corporal estimada, que va a ser medida mediante un termómetro de oído. ¿Qué va a pasar cuando yo voy a pedalear durante 20 minutos en una bicicleta estática a 75 revoluciones por minuto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿O cuáles van a ser las modificaciones? ¿O dónde se van a notar las modificaciones? Las modificaciones se van a notarse cuando yo voy a hacer otra medición en estos puntos, como son el bíceps, el antebrazo, la parte baja de la espalda y en lo corporal, en la parte del oído. O sea, las modificaciones las tengo que evidenciar o apreciar en esos puntos. Entonces, el cual estaríamos identificando, ¿no?, cuál es nuestra variable independiente. Entonces, de esta manera ha trabajado la estudiante en su trabajo de investigación individual, el cual les di como muestra. Pasamos a otro ejemplo, así de rápido. Voy a considerar mi pregunta en cómo influye. Mi objeto principal va a ser la frecuencia cardíaca, pero la cualidad, ¿sí?, o lo que quiero conseguir es la velocidad de recuperación. ¿Dónde lo voy a aplicar? En el COAR Cusco. Los métodos, voy a utilizar una prueba estandarizada, ¿sí? Ustedes pueden ser más específicos o pueden hacer, digamos, una prueba, ¿no? O, por ejemplo, el test de Cooper, el test de Navete y entre otros, ¿sí? Pueden ser más precisos. La población va a ser individuos entrenados y no entrenados. Entonces yo puedo comenzar de esta manera también para poder elaborar, ¿sí?, mi pregunta. Y es de esta manera, ¿no? Después de una prueba estandarizada, la velocidad a la que la frecuencia cardíaca vuelve al nivel previo al ejercicio es diferente para los individuos entrenados y no entrenados. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es pequeñas modificaciones que hemos hecho para poder formular la pregunta. Entonces, vamos a delimitar nuestras variables. Nuestra variable dependiente siempre va a estar en la segunda columna, donde está el objeto principal, que es la frecuencia cardíaca medida en latidos por minuto. Sí, y su grado de precisión sería más o menos 6 pulsaciones por minuto. Al realizar una prueba estandarizada, ¿sí?, voy a medir la frecuencia cardíaca, ¿sí?, y tengo que ver cuáles van a ser las modificaciones tanto en los individuos entrenados como en los no entrenados. Entonces, así de esa manera tengo que hacer una relación para poder identificar tanto la variable dependiente como la variable independiente, ¿sí? Pasamos a otro ejemplo. Vamos a hablar un poquito de nutrición y ya no va a ser tanto de repente considerando una práctica de campo, sino utilizando datos primarios. Este es un tema de nutrición
y bueno, se considera, ¿no?, que el término acerca de la pregunta sería ¿hasta qué punto? El objeto principal, la prescripción calórica. Las cualidades, ¿sí? Yo quiero reducir, ¿sí? Yo quiero reducir de repente el peso, ¿no?, que tienen los docentes. El contexto va a ser el COAR Cusco, el método que voy a utilizar va a ser de Cunningham. La población son docentes con sobrepeso y voy a darle un tiempo de 5 días. La pregunta sería de la siguiente manera: ¿hasta qué punto la prescripción calórica en docentes con sobrepeso del COAR Cusco permite reducir el peso corporal? ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer un análisis, ¿no?, primero de su gasto energético y de su necesidad calórica, y luego tengo que tener en cuenta también cuál debería ser su peso ideal, y según eso prescribir una dieta, ¿no?, prescribir una dieta con las kilocalorías que necesita. Entonces el objeto principal es la prescripción calórica, ¿sí? Porque voy a hacer las mediciones, ¿sí?, utilizando esta fórmula predictiva de Cunningham. ¿Sí? Cuando yo voy a realizar, ¿sí?, cuando yo voy a realizar ese análisis energético, voy a tener los datos para poder considerar una prescripción calórica en un día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día y en el quinto día, ¿sí? Entonces las modificaciones van a estar en los docentes con sobrepeso. Y tengo que medir, tengo que realizar la medición del peso corporal en esos días para ver si es que hay alguna modificación o no. Entonces, pienso que de esta manera podemos formular nuestra pregunta de investigación y también podemos delimitar nuestras variables. Yo les invito a que puedan hacer práctica en estos 10 minutos. Y tal vez pueda haber algunas modificaciones en las preguntas que ya enviaron inicialmente. Así que ponemos en práctica, jóvenes, esta estrategia que se está proponiendo.